El video que verás a continuación está lleno de melancolía, un recuerdo de una generación que vivió como nunca los momentos más álgidos y sobresalientes de una década de futbolistas que alcanzaban a dar el todo por el todo en la cancha. Quienes aprendieron a digerir el simbolismo del fútbol sabatino y dominguero y quienes encontraron, por azares del destino, una novela futbolera con el toque preciso de la realidad del barrio, gracias a una televisora que en ese momento se aprovechó del drama de un club que rompió récords en lo malo que era jugando fútbol. Los Valedores de Iztacalco, nombre con el que fueron bautizados en las oficinas de la televisora de la Jusco, fue un equipo de fútbol al que le explotaron esa sensación realista de vivir la pasión futbolera en el campo del llano, y que se reflejó en millones de aficionados a este deporte en el país, siendo el primer refrito melodrama televisivo de fútbol, donde un pequeño grupo de jugadores humildes soñaban con algún día ser futbolistas profesionales, pero que nunca, al menos hasta lo que se tiene de conciencia, pudieron lograr. Lo más interesante de este asunto es cómo la televisora de la Jusco o TV Apesta logró compaginar un manojo de sentimientos haciendo reflejo con miles de futbolistas del llano, esos que viven a la sombra de un sueño que quizá jamás podrá ser realidad y que vieron en ese equipo como un referente de que quizá nada es imposible. Es por eso que hoy te presento el drama y la explotación del equipo más perdedor de México, los Valedores de Iztacalco. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Quien empezó esta historia surrealista y de ensueño fue el señor Ángel Morales Nava, quien sería bautizado como el famoso magnate. Este personaje fue quien en su momento tuvo la suerte de emprender en el negocio de fútbol, un reto que jamás pensó se descontrolaría. El famoso magnate es un tipo que ya sabía del fútbol administrado y estaba inmerso de años atrás en estos tugurios de la tercera división, dicho por él mismo, antes de los Valedores y de toda esa fama que lo lanzaron al estrellato efímero, había tenido un paso en la administración de varios equipos de la rama, como el Tlaxco de Tlaxcala, el Teciutlán o la tercera división del equipo de Puebla. Ángel ya sabía cómo se movían los negocios dentro de este gremio, por lo que un día le comentaron que había una pequeña franquicia la cual estaba más que moribunda. Un equipo de tercera que nadie quería por el simple hecho de que la derrota era lo que más sabía cosechar. Así que, desde la federación, le ofrecieron tomar sus riendas, más que nada para salvarlo. El club se llamaba Santa Cruz, el cual tenía muy mal aspecto administrativo y futbolístico. En ese año del 2006, y a la par, el boom de la televisora de la Jusco y el nacimiento de Cristian Martinoli, Jorge Campos y Luis García como monstruos de la crónica eran más que evidentes. El clic que habían hecho con la audiencia a nivel nacional e internacional empezaba a crecer como la espuma. Y en el departamento de TV Azteca estaban ideando nuevas formas de atraer más audiencia. El famoso magnate tomó al toro por los cuernos y sin tanto dinero tuvo que hacer méritos como para adquirir al equipo que le estaban ofreciendo. Primero, porque los costos de una franquicia en tercera costaban en aquellos ayeres alrededor de 120,000 pesos. Y segunda, porque a este le sobraban ganas, pero no el dinero. Según el magnate, en la federación le habían dado chance de adquirir el equipo en paguitos chiquitos al estilo Penectra, por lo que agarró el reto y empezó su viacrucis y pronto, gracias a eso, le dieron la oportunidad de tener más presencia como dueño. De hecho, este sujeto ya tenía por ahí un equipo de cuarta división, el cual sorpresivamente salió campeón en el nivel amateur. El club se llamaba San Andrés y era dirigido por un tipo llamado Emilio Venustiano Olvera, el profe Venus, como le llamaron después. Él los había hecho campeones, un cúmulo de chicos de 15 años, por lo que el magnate, apodado así por tener 4 clubes en tercera división, se le ocurrió mandar a varios chicos a la nueva franquicia que había adquirido en 2006. Y a la cual le cambió el nombre a Deportivo Iztacalco, pero aquí hay que apuntar algo. Curiosamente, el equipo nunca jugó en Iztacalco, ya que no pudo lograr encontrar un sitio en el municipio del magnate para jugar. Pero independientemente de eso, él decidió bautizar hacia su equipo por el simple hecho del arraigo que le tiene a su municipio, haciéndole un homenaje, además de que cuando este era más joven tenía el sueño de algún día llevar un equipo de tercera al lugar que lo vio nacer.
Es por esta razón que este club simplemente nunca pudo jugar en el lugar que llevaba por nombre. Aún así, el club emprendió su viaje y en la primera temporada fue un auténtico desastre a pesar de que era el equipo más pequeño en dinero y en edad promedio. De hecho, en los registros está que el Deportivo Iztacalco, en los últimos 6 meses en el Apertura 2006, terminó como el peor equipo en la historia del fútbol profesional en México, al registrar 15 derrotas y una diferencia de menos 40 goles. Estas estadísticas quedaron en el olvido para quienes realmente no les interesa el andar de estos equipos que viven al día y sin la opulencia de los equipos de primera y ascenso. Un dato irrelevante que causaría cierto interés en un grupúsculo de wannabes juniorcillos de la televisora de la Jusco. Nadie del Deportivo Iztacalco lo esperaba, pues para ellos jugar al fútbol amateur y ser siempre la comidilla de los equipos eran pan de cada día. No había nada espectacular con ese club más que las ganas de muchos de sus jugadores por sobresalir. Sin embargo, un día, André Marín, quien había terminado como director de deportes de TV Apesta, luego de la triste y desangelada salida de José Ramón Fernández, se fusiló una idea para armar una especie de telenovela futbolera. Y le encargó al wannabe de wannabes, Barack Feber, la idea de narrar los juegos del peor equipo de México, por lo que este se dio la tarea de investigar quién tenía en ese momento tal reconocimiento. Y digo fusiló porque en ese momento Fox Sports Argentina transmitía una especie de melodrama con un equipo llamado Atlas, donde narraba algunos partidos enseñando las experiencias del equipo amateur, una especie de telerrealidad. Gracias a ese programa llamado Atlas, la otra pasión, y que había tenido un alto impacto en aquel país sudamericano, Marín intentó replicarlo en México con un equipo X y malo, y con un presupuesto para llorar. Feber fue el encargado de cocinarlo junto a Eder Velázquez, en ese momento eruditos de TV Apesta y muy amigos de André Marín. Feber logró una producción muy mala, de hecho, él mismo lo asegura que no había tenido dinero para hacerla y se construyó un contenido parodia donde presentaban solo los goles con su toque al estilo Contracrónica, el cual había sido un boom en aquella época cuando las realizaba en la Liga MX. Según el magnate, un día en la federación le llamaron por teléfono, le dijeron que eran de TV Azteca y tenían la intención de grabar al peor de sus equipos. Él no creyó y pensó que era una broma que sería una realidad, donde un refrito terminaría siendo adaptado en una sociedad pambolera hambrienta de realismo melancólico. Cuando TV Apesta logró concretar este experimento, la verdad, ni ellos mismos pensaron que pudiese ser un auténtico fenómeno. Los lunes por la noche en el programa Los Protagonistas. De hecho, era ciertamente insensata, pero el refrito de André Marín ya se había echado a andar. La idea era meterle una nota chusca luego de la parte seria del programa, el cual seguía gozando de cierto rating, además de que veía en esas épocas un incremento en su audiencia debido al fenómeno de la tercia Martinoli, Campos y García, la cual estaba comiendo el mandado a los televisos. Los aztecos sabían que de alguna manera, si sus segmentos experimentales sacaban una lágrima en la audiencia, entonces tendrían el campo absolutamente en sus manos. Mientras Televisa presumía su disque tecnología, Azteca seguía la ruta dicharachera más popular, lo cual les ayudó para bien, el ganarse un buen varo por la explotación de este equipo que lo único que tenía era corazón y no fútbol. Porque hay que señalar que durante el año y medio que estuvieron grabando y recogiendo contenido totalmente gratis, TV Azteca nunca pagó un solo centavo por grabar al equipo. Todo fue un toma y daca, yo te grabo, gano un segmento, audiencia y tú te llevas la exposición en la TV. Nadie perdía, entre comillas. Siguiendo con la historia, fue así como los aztecos se hicieron del equipo y propusieron el sufijo de valedores de Iztacalco, el cual era un nombre más pegador, sustituyendo por completo al de Deportivo. Fue así como, tras elegir al peor de los clubes del magnate y al transmitir la primera cápsula en el Clausura 2007, los valedores emprendieron un viaje a lo desconocido. Y sobre todo a un sueño que en su subconsciente pudieron creer un poco en ellos, pues al ver los micrófonos de TV Apesta y las cámaras, creyeron que el momento de vivir el sueño había llegado.
Desde el primer momento en el que el capítulo de apertura de Los Valedores de Iztacalco salió al aire, la audiencia mexicana conectó con este equipo amateur y de hecho muchos aficionados se relacionaron con este y se vieron reflejados en el día a día del club. La telerrealidad se hacía presente en México y el enganche de millones de aficionados fue inminente. Empezaba un año y medio de éxitos, fama y mucha exposición mediática, pero sin dinero a cambio. El Profe Venus se volvió un personaje imprescindible, así como varios de los futbolistas que gozaban de apodos muy populares como la Sopilota, el RBD, la Paca, quien fue sin duda el personaje más mediático de este equipo y quien además fungía como portero. Lo más interesante del asunto es algo que Barack Feber dijo en su momento cuando le preguntaron sobre ese proyecto, y en sus palabras evidencia la poca o nula fe que tenía en grabar a un grupo de desconocidos, gente de abajo que consume el fútbol mexicano llena de sueños y que, de no haber sido por tratar de copiar un contenido ya hecho, jamás en su vida se hubieran metido a la cueva del lobo. De hecho, en el primer contacto, Feber ni siquiera fue a visorear, sino solamente mandó una cámara. Tal fue el caso que cuando vio lo que se grabó, entendió que meterse a esos lugares encontraría oro puro para su entonces empresa y para salvar una chamba que no deseaba hacer. Dicho esto, TV Azteca explotó a placer a los valedores y estos se volvieron muy famosos. Una especie de Big Brother sin tanta producción, con un contenido totalmente distinto que evidenciaría cómo se siente la pasión en las canchas de tierra, en el fútbol de llano y también cómo vive una persona normal de pueblo en este tipo de contextos. TV Azteca no solo aprovechó el momento de los chavos quienes creyeron por un momento que serían futbolistas profesionales, sino también logró desmenuzar la vida privada de algunos de los personajes. Hizo una historia sin tanto guión, donde el qué decir, el qué hacer, se centraba solo en dejar que los actores hicieran su vida dentro y fuera de la cancha. Ahí yacía esa gran dosis de realidad que los medios a la fecha no entienden y si lo hacen, solo es por dinero. Los personajes, como todo, siempre estuvieron en el centro de la historia. Los equipos de la tercera división se cuestionaban cómo era posible que un equipo que no le ganaba a nadie ni le metía gol al arcoíris pudiera generar masas a su alrededor. El fenómeno de los valedores de Iztacalco fue épico, a pesar de que en ese clausura 2007 los números siempre estuvieron en su contra. 68 goles en contra, 6 a favor. Los valedores de Iztacalco solo llevaban el nombre de ese municipio el cual nunca pisaron su territorio y justo cuando la fama empezaba a surtir efecto fue en el campo del Muro de los Sueños en Texcoco, ahí donde se hicieron famosos y fue ahí donde su vida abandonó por un momento la difícil realidad de todos sus personajes. El Profe Venus, un tipo que en su momento había jugado en el fútbol profesional como extremo derecho en los Mastines de Naucalpan y que hizo cierta fama con el equipo de La Laguna en Torreón en la temporada 74-75, cuando los dirigía el Charro Lara, quien en una entrevista dijo que el Profe Venus era un tipo honrado y trabajador, luchón y que tenía talento de sobra por la derecha. Esos conocimientos se tenían que plasmar en la cancha. Como técnico de los valedores, no le fue bien en los números, pero sí en el rating. Otro de los personajes muy queridos fue la Paca, el portero del equipo, apodado así por Paquita la del barrio, a quien en su ola de fama conoció. La Paca era un guardameta regordete y rizado de cabello. Cometía pifias aberrantes y una que otra vez sacaba balones imposibles. La cancha del Muro de los Sueños, ubicado en San Bernardino, fue el epicentro de esta historia y donde gracias al impacto mediático muchos aficionados se congregaban para seguir más de cerca al equipo más consentido de los protagonistas en esa época. Una década muy dura en lo social y político en México y donde la afición encontraba un pequeño resquicio de paz y armonía cuando se proyectaba en la oncena de los jugadores amateurs de este equipo. El Estadio San Bernardino, también conocido como el Muro de los Sueños, fue eso, solo un muro de sueños de muchos protagonistas de esta historia. Una cancha árida, casi en su totalidad, donde la tierra era parte del folclore de la pelota, quien acercó a los aficionados a tipos como la Paquita, Yoshi, el Morris, Pérez, el Cuchillo, Salcido, Rulo, Aldo, Jimmy, Memo y sin duda el Profe Venus. Una oncena que marcó una época en una audiencia pambolera mexicana.
Sin embargo, no fue el único campo donde recibieron las más espléndidas macanizas que los llevaron a la fama. Este club deambuló en el campo Pato Baeza, también en Texcoco, en Tlaxco Tlaxcala, en el Deportivo Colosio del Valle de Chalco y en su último torneo en el Chapamota del Estado de México, cerca de Jilotepec. Valedores de Iztacalco nos mostró cómo se vive hasta la fecha el fútbol de barrio, cómo los chicos se enamoran no solo de la pelota, cómo los problemas que se viven en los equipos de primera división son insignificantes cuando se comparan con los problemas reales de las personas de a pie. Lejos de la opulencia, del dinero, de la fama y los negocios millonarios, lejos de la butaca con miles de aficionados y de las conferencias de prensa, de los vestidores de lujo con regaderas y uniformes bien doblados, lejos de las cámaras y de los programas estelares de televisión, donde se debate no solo el fútbol en las canchas, con pasto estilo alfombra, de porterías bien pintadas y redes de primer nivel. Lejos de los balones profesionales y de la tecnología de las zapatillas extremadamente caras, los valedores fueron eso, acercar a las masas que viven de esto con pasión y dejar por un momento a ese submundo de los privilegiados de la élite. No obstante, durante 1 año y medio, Valedores se construyó como un producto altamente explotable. En la TV lograron su primer triunfo, el cual fue televisado. También se observaron las envidias de vestidor y los berrinches de varios de sus jugadores. Fue en el Apertura 2007 donde ganaron por primera vez y donde consiguieron 4 puntos, producto de una victoria llena del colmo debido a que en la jornada 12 le ganaron por default a un equipo que evidentemente no se presentó. Un empate a 1 y 12 derrotas, muchas por goliza. Y por fin, con esos números, lograron salir de la posición 204 de todos los clubes de tercera para quedarse en la 202. También jugaron un encuentro amistoso con los protagonistas, partido que fue muy sonado en el Estadio Xochimilco y donde Gilberto Alcalá lució como árbitro. El juego terminó 1-0 sobre los Valedores, quien solo eran el sparring de la TV. Después de su primera temporada, tal fue el tamaño de la fama que el dueño del campeón de la tercera, en ese entonces el Comonfort de Guanajuato, los llevó por una gira en el estado donde sostuvieron muchos partidos y en la mayoría de ellos metieron un promedio de 7,000 y 8,000 personas a los campos y estadios donde se presentaron. También hicieron giras por Chihuahua, Veracruz y Acapulco. Los Valedores estaban en su momento más exitoso, no recibían dinero de nadie para el sustento de sus jugadores, ni mucho menos Azteca los mantenía. Lo único que los llevaba en pie eran las ganas y el sueño por ser jugadores profesionales. Ya para finales del 2007, el equipo hizo un casting para seleccionar a nuevos jugadores y solo eligió 5 entre 700. Ellos fueron Diego el Gato Reynoso, quien era portero, Aníbal Robinho Cruz, Gio el Guardadito Pérez, Carlos el Piwi Rodríguez y Guillermo RBD Guzmán. Para el 2008, Valedores seleccionó solamente a 6 entre 5,000 aspirantes. Y si bien en esa temporada, tras el arropo de TV Azteca y de tener un mejor torneo, estos dejaron el proyecto un año más tarde para siempre, debido a que ya no les generaba rating. Como todo buen producto de la TV, si ya no genera expectativa, simplemente debe morir. Y eso pasó. En 2009, TV Azteca los dejó a su suerte y muchos de los futbolistas de los Valedores, al saber la noticia, terminaron desertando a tal grado de que el equipo se quedó nuevamente en las penumbras. Al paso de los años, ya no hubo más futuro, no había cámaras que transmitieran los 4 minutos de sus historias, ni mucho menos se veía a Martinoli cabuleárselos en cadena nacional. Parecía como si la magia hubiera terminado y sobre todo los personajes iniciales ya no se conservaban más. En 2016, Valedores desapareció para siempre como equipo de tercera porque ya no era sustentable y sus épocas doradas de la TV habían pasado al olvido, porque nunca fue apoyado realmente para hacer un proyecto a largo plazo. Sin embargo, 3 años después, TV Azteca volvió a medirle el agua a los camotes, volvió a juntar a varios de la primera generación en 2009 para que jugaran un partido amistoso contra su nuevo juguete, un equipo amateur llamado Muñecos de Papel, el cual terminó goleando a los Valedores por 4-0.
Cabe mencionar que en ese partido la mayoría de los futbolistas estuvieron presentes como la Paca, el Profe Venus, entre otros, y en ese partido lucieron otro uniforme de una marca diferente al de siempre, recordando que el dueño de la marca Cruzeiro fue quien les regaló los uniformes y estuvo con ellos hasta el final. Los valedores de Iztacalco serán ese pequeño objeto de culto de algunas generaciones de la mitad de la primera década del milenio, donde la desesperanza social y la amarga realidad de las masas se vieron reflejados en este pequeño grupo de chicos soñadores, humildes y sobre todo inocentes, que pensaron que algún día de sus vidas probarían las mieles del fútbol profesional y que fueron explotados hasta cierto punto por la televisora de la Jusco, quien encontró en ellos una veta de oro que duró poco tiempo, pero que evidenció las carencias del fútbol de llano, tan rico en historias que quedarán grabadas en el corazón. Pero dime, ¿qué hubieras hecho tú con los valedores si fueras TV Azteca? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.